Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, sobre todo a partir del versículo 20 y siguientes, se nos habla del primer anuncio que Jesús hace sobre su dolorosa pasión, sobre su muerte y sobre su resurrección. El Señor lo anuncia 3 veces antes de que esto suceda. Lo anuncia a sus discípulos. Con esto los va preparando. En este primer anuncio se nota la reacción de Pedro. Jesús dice que tiene que sufrir mucho, que tiene que morir para resucitar. Y dice en el versículo 22 que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. De ninguna manera esto te suceda. En el versículo 23, Jesús, volviéndose hacia Pedro, le dijo: Apártate de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y seguidamente Jesús dice: El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Esto no solamente es una revelación teológicamente profunda sobre el anuncio de la pasión del Señor, del misterio de su obra de redención, sino también es todo un propósito de vida para nosotros. Es un plan de vida que el Señor nos propone para que podamos seguirlo a Él y alcanzar en Él la libertad para la cual hemos nacido. Es todo un proyecto de vida para que podamos realizar lo más grande que podemos nosotros hacer en nuestra existencia, como es vivir en su divina voluntad. Vean ustedes cómo Pedro pone en tentación a Jesús ante el dolor, ante el sufrimiento que Jesús anuncia, ante la misma muerte. Pedro le dice: ten compasión de ti mismo. De ninguna manera te suceda esto. Lo invita a conmiserarse. Lo invita a pensar en sí mismo. Lo invita a encerrarse en sí mismo. Y así que Jesús olvide pensar en los demás, sobre todo en su Padre Celestial.
por el que ha venido a hacer su voluntad. Piensa en ti mismo, le dice Pedro a Jesús, y ya olvídate de pensar en tu Padre, de no hacer la voluntad del Padre. Piensa en ti mismo y olvídate de pensar en los demás, en el prójimo, en los hijos de Dios. Olvídate ya de pensar en hacer la obra por la cual has venido al mundo, la obra de la salvación, sin saberlo. Pero Pedro, esto es lo que está proponiéndole a Jesús. Abrirse a un yo egoísta, a un yo que piensa solo en sí mismo y por lo tanto está cerrado a la vida, al amor. Jesucristo reacciona con santa violencia y le dice: apártate de mí, Satanás. Lo compara con Satanás, porque su pensamiento no es como el pensamiento de Dios, sino como el pensamiento de los hombres. Y hay algo más. Jesucristo entonces lanza una sentencia que vale no solo para Pedro, sino para todos los que quieran seguirlo, perdón. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Para ir a Dios debemos olvidarnos de nosotros mismos y abrirnos precisamente a Dios en su divina voluntad. Para ir a Dios debemos olvidarnos de nosotros mismos y amar al prójimo, abrirnos al prójimo, según la divina voluntad de Dios, abrazando la cruz de cada día. Solo siguiendo a Dios alcanzaremos la plenitud. Solo abriéndonos a la divina voluntad alcanzaremos la felicidad. Esa felicidad que no es otra que la vida divina que la Santísima Trinidad nos ofrece vivir ya en esta tierra. Pero nosotros no lo entendemos así, o por lo menos nos cuesta entenderlo así, porque también nosotros pensamos como los hombres, no pensamos como Dios. Y creemos que es encerrándonos en nosotros mismos como vamos a ser felices, como vamos a estar bien. Olvídese de sí mismo y alcanzará la felicidad. Enciérrese en sí mismo y usted mismo se ahogará en su propia tristeza. Debemos entender la gran enseñanza que el Señor nos está dando a través de este texto en el capítulo 16 de San Mateo. La autoconmiseración es dañina,
es diabólica. Apártate de mí, Satanás, dice Cristo a San Pedro, porque lo invita a conmiserarse, pensar en sí mismo, buscar cómo protegerse de lo demás, encerrándose en sí mismo. Es una enfermedad del ego, o sea, del yo egoísta. Es una demostración de la poquísima fe que tenemos en Dios. Si consentimos nuestro ego, nuestro yo, estaremos dando vida al hombre viejo que hay en nosotros y no estamos dejando que el hombre nuevo que debe surgir de nosotros en Cristo Jesús surja. Más bien lo estamos ahogando en nuestro propio egoísmo. Esto de la conmiseración es una actitud peligrosa. No creemos que sea pecado. No nos parece que sea pecado. Porque claro, creemos que nos estamos haciendo bien. Creemos que estamos amándonos a nosotros mismos. Hasta decimos creer que es un derecho que tenemos después de sufrir tanto. Pero esa actitud lo que hace es colocarnos en las manos del demonio. Vuelvo a repetir, vean ustedes, Pedro incita a Jesús, lo hará inocentemente, lo hará por buena intención. Pero Pedro incita a Jesús a conmiserarse, a encerrarse en sí mismo. Ten compasión de ti, le dice, que esto no te suceda. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Es una actitud que nos coloca en las manos del demonio y nos impide vencer en nuestro combate espiritual el pecado, porque más bien nos estamos encerrando en las consecuencias del pecado. Estamos cayendo como en un remolino de donde no vamos a poder salir. Ahí está el sufrimiento, sea del pasado, sea del presente. Aún hay gente que sufre por el futuro que no existe. Ahí está. Y usted, en lugar de salirse de esa situación, usted más bien se encierra en ella, como metiéndose en una licuadora. Perdonen el ejemplo que pongo. Metiéndose en una licuadora y dejándose dar vuelta allí, sin fin, dando vueltas y vueltas en su propio dolor, en su propio pasado terrible o en su presente, o como digo, en su futuro. Debemos
hacer silencio. Debemos dar un espacio para meditar. Esto. Hago pausadas mis palabras, como para invitarlo a usted para que piense lo que usted ha creído que ha sido medicina en su vida de dolor. No es otra cosa más que un falso consuelo, una mentira, un engaño de Satanás. Cristo no cayó en lo que Pedro le proponía, pero muchos de nosotros caemos en lo mismo. Y hoy tenemos que escuchar a Jesucristo que nos dice que no es encerrándonos en nosotros mismos, sino saliendo de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a vencer? No es encerrándonos en nuestro propio dolor, sino es saliendo del dolor que nos hace sufrir, como seremos libres. No es enfrascándonos en esas personas que nos hicieron daño o que nos hacen daño, sino es saliendo de ellas, haciendo que se marque la diferencia. Usted es usted, yo soy yo. Te amo, pero no puedo asumir su dolor que me haga daño, porque entonces tampoco tendré capacidad de ayudarte. Seremos dos metidos en una licuadora enfermiza de dolor, de veneno, y ninguno podría hacer nada bueno por el otro. La autoconmiseración es uno de los defectos más infelices y que más nos carcomen. Es un obstáculo, entendámoslo, para todo progreso espiritual. Es un obstáculo para la felicidad. Es un obstáculo para vivir en la divina voluntad. No nos engañemos. No podemos vivir ninguna cosa buena si estamos esclavizados a la autoconmiseración. La autoconmiseración muchas veces es la justificación para hacer cosas que solo traen más problemas. Como por ejemplo, beber alcohol, drogarse, autolesionarse, tener sexo descontrolado, pelearse con los demás, gritar, maltratar a los demás, dejar de cumplir con las obligaciones, dejar el trabajo, dejar el estudio, vivir la vida solo discutiendo,
ser infelices, no aceptando al otro como es, sino vivir peleando, peleando, discutiendo, discutiendo todo el día. Ser infelices. Eso es lo que hace la autocomiseración, porque usted se siente víctima de todo y de todos. Usted está encerrado en su dolor y entonces sufre, se siente víctima. Y como por un escapismo, se autocomisera y siente que usted tiene derecho a tener ese momento en el que usted se siente bien, porque usted ha sufrido tanto, que usted siente que tiene derecho a ese momento que usted disfruta, pero lo disfruta egoístamente, drogándose, tomando licor, maltratando a los demás, etcétera, etcétera. Y después usted dirá, esto lo he hecho porque yo me sentía muy mal. No he podido hacer otra cosa más que esto porque yo me siento muy mal. Es que yo he sufrido tanto. Es que me encontraba tan mal y por eso actúo así. Es que ustedes son los que tienen la culpa de que yo actúe así. Es que como ustedes no han vivido lo que yo viví, por eso no me comprenden. Siempre habrán justificaciones. Y seguimos entonces en ese ciclo vicioso, maldito, haciendo daño a los demás y haciéndonos daño a nosotros mismos. Sentir lástima de sí mismos es un sentimiento que hace que nos identifiquemos con el problema, con el dolor, con el pasado, dándole aún más fuerza del que tiene y haciendo que se engendre en nosotros más lástima, más sentimiento negativo, más maltrato a nosotros mismos. Como digo, es un círculo vicioso, interminable, angustiante, con una gran porción de egoísmo. Y por eso podría ser de pecado, y de pecado grave. Es que todo me pasa a mí. Es que nada me sale bien. Es que yo hago tal cosa y todo se me arruina. Es que yo hago tal otra y todo me sale mal. Es que yo soy el pobrecito. Es que yo no puedo con esto. Entonces me voy a morir. Yo quisiera morirme. Es que mejor me voy para una montaña y salgo huyendo, corriendo hacia la montaña donde no haya nadie. Es que mejor me acuesto en la cama
y cierro los ojos y me echo a dormir y a dormir y a dormir. Pobrecito yo, pobrecito yo, ese pobrecito que es un pensamiento de los hombres, no de Dios. Ese pobrecito que es un pobrecito maldito, demoníaco, satánico, al que le deberíamos de tener verdaderamente miedo. Mi abuelo decía una cosa, en son de broma, no sé, lo decía. El diablo solo el de los payasos, decía él, el de las mascaradas. Pues en este sentido que estoy hablando, yo creo que sí. Tenerle miedo al diablo en cuanto a un bicho feo de cachos y de... No, ese solo es el de los payasos. El verdadero diablo es el que a veces está dentro de nosotros mismos. El verdadero diablo es ese espíritu perverso, pervertidor, maligno, ese ser espiritual que verdaderamente existe, pero que existe no como un payaso rojo de cachos con cola larga, sino existe como un espíritu que tira polvillos invisibles de conmiseración, que como Pedro le dijo a Jesús, nos dice a nosotros a cada instante: tenga lástima de usted mismo, enciérrese en su propio dolor, échese a dormir, huya a la montaña, enciérrese en un vicio, busque la marihuana, la cocaína, el alcohol, vaya, busque el sexo desenfrenado. No importa que destruya su matrimonio, no importa que destruya a sus hijos. Usted tiene derecho, sienta lástima de usted. Y por ese poquito de placer vale la pena, usted ha sufrido mucho. No importa que maltrate a sus hijos, que su vida sea una vida de gritos, una vida de estrés, una vida incómoda, una vida llena de agriedad. No importa, es una manera de desahogarse usted. Usted tiene derecho a eso. Sintiéndose mal, usted se desahoga. Entonces usted está haciendo un bien para usted mismo. Esos son los engaños del diablo. Eso se llama conmiserarse. Eso es maldito. A ese diablo sí deberíamos de tenerle miedo. Entonces, cuando usted sienta deseos de meterse en una cama, a dormir, téngale horror a eso. Porque en ese momento en que usted siente la tentación de quererse acostar, de querer salir huyendo, de querer coger la botella de licor, en ese momento es cuando el diablo está más cerca de usted. Téngale horror si usted verdaderamente le tiene miedo al diablo. Porque el diablo no se le va a presentar de color rojo y con cachos, con cuernos. El diablo se le va a presentar así, solapadamente, incitándolo, incitándola
a encerrarse en sí mismo, en sí misma, a autoconmiserarse. La autoconmiseración, véanlo ustedes, es una de las cosas más terribles, uno de los defectos más infelices y que más nos carcomen. Impiden que vivamos o que podamos vivir agradando a Dios. Impiden que seamos felices. Nos autodestruyen. Nos impiden que vivamos en la divina voluntad. La autoconmiseración. Así como Jesucristo detectó lo que Pedro le proponía y lo enfrentó violentamente: apártate de mí, Satanás. Así también nosotros debemos detectar lo que hay en nosotros de este defecto abominable y enfrentarlo y apartarlo de nosotros, cueste lo que cueste. Es tan profundo y es tan común este defecto en tantas personas que mañana vamos a continuar meditando en esto mismo. Pero que sirva para que nosotros lleguemos a alcanzar la libertad de los hijos de Dios y hacer que nuestra vida verdaderamente valga la pena vivirla. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los amo mucho. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Un gran abrazo a todos.